Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre la expresión fraccionaria como una forma general de expresar un número racional al asociar los puntos de una recta con números racionales. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Establecemos relaciones entre las oportunidades de nuestra comunidad para nuestro proyecto de vida mediante los números racionales, en el cual aprenderemos a establecer relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades. Luego las transformaremos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales, para lo cual indagaremos sobre las principales oportunidades y riesgos que podemos identificar en la comunidad, las cuales pueden favorecer para la concreción de nuestro proyecto de vida. Luego, recordaremos cómo se comparan cantidades con números racionales para expresarlas en expresiones numéricas. Continuaremos analizando las oportunidades que nos brinda la comunidad para lograr nuestro proyecto de vida, utilizando positivamente nuestro tiempo libre, estableciendo relaciones de igualdad y comparaciones para transformarlas en expresiones numéricas con números racionales. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes y no se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos que identificas en tu comunidad que pueden contribuir o afectar en tu proyecto de vida? ¿De qué manera podemos comparar e igualar cantidades para expresarlas en números racionales y sus operaciones? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera interrogante. ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos que identificas en tu comunidad que puedan contribuir o afectar en tu proyecto de vida? Escuchemos la respuesta de Katia, estudiante del quinto grado de una secundaria con residencia estudiantil, y nos dijo: mi proyecto es ser una licenciada en enfermería.
para lo cual en mi comunidad tenemos una academia municipal que todos los sábados y domingos nos brindan 4 horas de preparación. También en el Centro de Salud converso con la licenciada, quien me orienta cómo debo estudiar y cómo es la vida en la universidad. Por otro lado, mis padres siembran arroz, con lo cual me apoyarán en mis estudios superiores. Pero mi comunidad está a 18 horas de viaje en Río de la ciudad en donde se ubica la universidad, y no tengo familia para alojarme y poder estudiar. Eso me tiene muy preocupada, pero cuando llegue el momento, veré cómo me las arreglo. Continuemos con la segunda interrogante. ¿De qué manera podemos comparar e igualar cantidades para expresarlas en números racionales y sus operaciones? En esta oportunidad escucharemos la respuesta de Diego, estudiante del 5º grado de una secundaria tutorial, quien nos dice: vamos a revisar algunos casos en los que se presentan fracciones. Primero, si estoy leyendo una obra a la cual cada día le dedico 45 minutos y en la semana tengo 3 días de lectura, ¿cuál es el tiempo que le dedico a la lectura en una semana? Para responder esta pregunta, podemos expresarlo como la fracción, la parte sobre el todo. En este caso, podemos considerar una hora como el todo, y una parte son los 45 minutos de lectura. Además, sabemos que en una hora tenemos 60 minutos. Entonces, la fracción sería 45 sobre 60, lo cual representa la fracción de la hora que leo el libro cada día. Para determinar el tiempo en la semana, podemos sumar el tiempo de cada día, es decir, 45 sobre 60 más 45 sobre 60 más 45 sobre 60, los cuales representa el tiempo de lectura de los 3 días. Como podemos observar, se trata de una adición de fracciones homogéneas. Sumando sería 45 más 45 más 45, todo sobre 60, resultando 135 sobre 60, de donde podemos dividir 135 entre 60, resultando 2 sobrando 15. Lo cual podemos expresarlo como el número mixto 2 enteros 15 sesentaavos. Simplificando la parte fraccionaria 15 sobre 60, obtenemos 1/4. Entonces, el tiempo para la lectura es de 2 horas 1/4. Lo cual en términos cotidianos se lee 2 horas y 1/4 de hora. Segundo caso. En mi comunidad, si por cada 5 personas 3 son hombres, ¿qué fracción representan los hombres de la totalidad y qué fracción las mujeres? Iniciemos determinando la fracción del número de hombres. Si por cada 5 personas 3 son hombres, como podemos observar, es una comparación del total de personas con el número de hombres de ese total. Entonces se trata de una razón, la cual la podemos expresar como 3 es a 5, lo que se puede interpretar como 3 hombres por cada 5 personas, y numéricamente sería 3 2.5, o también como la fracción
3/5. Como se puede observar, aquí se ha presentado la fracción como razón. Ahora te dejamos para que expreses la fracción del número de mujeres. Tercer caso. Si tenemos 5 panes y quiero repartirla en partes iguales entre 7 niños, ¿cuánto le toca a cada niño? Muy bien, se puede dividir 5 entre 7 o expresarla como la fracción 5/7, y es la porción de pan que le corresponde a cada niño. En este caso hemos expresado la fracción como cociente. Como podemos observar, las fracciones se presentan de muchas formas en nuestra vida cotidiana. Por lo mismo, es bueno interpretarlas, expresarlas gráfica o numéricamente, para efectuar operaciones si fuera necesario. Muy bien, sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad de San Lorenzo, la población es mayormente joven, de los cuales se observa que por cada 5 habitantes se tienen 2 adolescentes que están estudiando en la institución educativa, de los cuales las 2/3 partes recibirán becas de estudios para educación superior, los cuales se consiguieron gracias a los convenios y gestiones que lograron las autoridades de la comunidad, constituyéndose en una gran oportunidad para que los estudiantes logren consolidar su proyecto de vida. Si la comunidad tiene una población aproximada de 8.500 habitantes, ¿cuántos adolescentes viven en la comunidad y cuántos serán beneficiados con las becas de estudio? Representa gráfica y numéricamente esta solución. Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos. Y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Qué fracción representan los adolescentes del total de la población? Veamos, si por cada 5 habitantes se tienen 2 adolescentes, podemos expresarla gráficamente de la siguiente manera. Dibujamos un rectángulo dividido en 5 partes iguales y pintamos 2 partes que representa la fracción del número de adolescentes en la comunidad de San Lorenzo. Ahora expresamos numéricamente la expresión. Por cada 5 habitantes se tienen 2 adolescentes. Esta afirmación podemos interpretarla de la siguiente manera. Por 2 adolescentes hay 5 pobladores. Por 4 adolescentes serán 10 habitantes. Por 6 adolescentes tendremos 15 habitantes, de donde podemos observar que la razón es de 2 a 5, lo cual numéricamente se puede expresar como la fracción 2/5, de donde podemos concluir que la expresión por cada 5 habitantes se tienen 2 adolescentes, 2/5 representa la fracción de adolescentes del total de la población. ¿Qué fracción representa el número de estudiantes que recibirán las becas de estudio? Recordemos la expresión, de los cuales las 2/3 partes
recibirán becas de estudio. Esto nos quiere decir que del total de adolescentes, solo las 2/3 partes recibirán las becas de estudio. Veamos gráficamente. Dibujamos un rectángulo, la cual representa el total de adolescentes y no del total de la población de San Lorenzo, el cual dividimos en 3 partes iguales y coloreamos 2 partes, lo cual representa la fracción del número de adolescentes que recibirán las becas de estudio. Numéricamente, la expresión de los cuales las 2/3 partes recibirán becas de estudio, las 2/3 partes se puede expresar como 2/3, lo cual es la expresión numérica del número de adolescentes que recibirán becas de estudio, pero considerando el total de adolescentes. Con los datos analizados y comprendidos, continuemos respondiendo la pregunta del problema. ¿Cuántos adolescentes viven en la comunidad y cuántos serán beneficiados con las becas de estudio? Representa gráfica y numéricamente esta solución. Primero, calculemos el número de adolescentes que viven en la comunidad. Si la fracción que representa el número de adolescentes es de 2/5 de la población y la comunidad de San Lorenzo tiene 8.500 pobladores aproximadamente, ¿cómo podemos calcular el número de adolescentes que viven en la comunidad? En este caso, vamos a aplicar la fracción como operador. ¿Lo recuerdas? ¡Excelente! Se multiplica 2/5 por 8.500, de donde podemos proceder dividiendo 8.500 entre 5 y ese resultado lo multiplicamos por 2. Efectuemos. 8.500 entre 5 es 1.700. Y ahora ese resultado lo multiplicamos por 2, resultando 3.400. Lo cual significa que en la comunidad tenemos 3.400 adolescentes. Ahora continuemos calculando el número de estudiantes que serán beneficiados con las becas de estudio. Si sabemos que los 2/3 de los adolescentes recibirán una beca de estudio y en la comunidad viven 3.400 adolescentes, ¿cómo determinamos el número de adolescentes que serán beneficiados de las becas? Como en el caso anterior, podemos emplear la fracción como operador, es decir, 2/3 por 3.400, el cual podemos efectuar dividiendo 3.400 entre 3 y ese resultado lo multiplicamos por 2. Efectuemos. 3.400 entre 3 es igual a 1.133,33. Ahora ese resultado lo multiplicamos por 2, obteniendo 2.266,66. Como se tratan de personas, vamos a considerar el número entero 2.266, que representa la cantidad de adolescentes de la comunidad que recibirán una beca de estudio, gracias a las gestiones de las autoridades. Ahora vamos a representar gráficamente la solución, para lo cual podemos expresar la solución de la siguiente manera. Dibujamos un rectángulo que representa la población de San Lorenzo.
Luego lo dividimos en 5 partes iguales con líneas verticales para graficar la fracción de la población de adolescentes. Muy bien, ahora coloreamos de azul 2 partes, lo cual representa la fracción del número de adolescentes en la comunidad. Continuemos. Ahora vamos a graficar en el mismo rectángulo la fracción que representa el número de becas para los estudiantes de la comunidad. Si sabemos que las becas serán para los 2/3 de los adolescentes, entonces dividimos la región coloreada de azul que corresponde a la fracción de los adolescentes en 3 partes iguales, con líneas horizontales, y coloreamos de rojo 2 de las partes, lo cual representa los 2/3 del número de adolescentes. Seguramente en tu gráfico hay 4 cuadritos que se colorearon de azul y rojo. Entonces ese sector corresponde a la fracción de adolescentes que recibirán una beca de estudio. ¿Y cómo calculamos el número de adolescentes a través del gráfico? Muy bien. Como el rectángulo hemos dividido primero en 5 partes iguales con líneas verticales y luego en 3 partes iguales con líneas horizontales, el rectángulo ha sido dividido en 15 partes iguales, de las cuales se ha coloreado 4 cuadritos de azul y rojo, representando la fracción 4/15. En este caso sería el número de adolescentes que recibirán una beca de estudios. Nuevamente podemos aplicar la fracción como operador. Veamos, 4/15 por 8.500. Podemos iniciar multiplicando 4 por 8.500 y ese resultado lo dividimos entre 15. Es otra forma de proceder. Efectuemos. 4 por 8.500 es igual a 34.000. Este resultado lo dividimos entre 15, resultando 2.266,66. Como podemos observar, el número de becarios es de 2.266 adolescentes. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Elabora un organizador en que puedas comparar las oportunidades y riesgos que tienes en tu comunidad, expresándolas mediante los números racionales y analizando cómo aprovechar estas para el logro de tu proyecto de vida. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 15, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre los números racionales y sus operaciones. Luego, resuelve los problemas de las páginas 203 y 204 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de un organizador en el que pueda comparar las oportunidades y riesgos que tiene en su comunidad, expresándolas mediante los números racionales y analizando cómo aprovechar estas para el logro de su proyecto de vida.
Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 15, lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre los números racionales y sus operaciones. Estimados padres de familia, reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalo con amor, paciencia y mucho respeto. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.